Me llamo Sofía, y tengo 26 años. Durante mucho tiempo creí que un padrastro jamás podría convertirse en un verdadero padre. Cuando tenía 7 años, mis padres se divorciaron. Mi padre prometió que nunca me abandonaría, y aseguró que continuaría visitándome todos los fines de semana. Sin embargo, esas promesas se fueron desvaneciendo gradualmente. Primero dejó de venir algunos fines de semana. Luego comenzó a cancelar las visitas, y finalmente, dejó de llamar. Durante años esperé junto a la ventana, con la esperanza de verlo regresar, pero nunca apareció. Recuerdo perfectamente esas tardes interminables. Me sentaba con la mirada fija en la calle, con la esperanza de escuchar su auto o ver su silueta aparecer. Cada vez que alguien pasaba, mi corazón se aceleraba, pero siempre era una falsa alarma. Con el tiempo, dejé de esperar con la misma emoción, pero nunca dejé de sentir esa ausencia. Mi madre hizo todo lo posible por sacarme adelante. Trabajaba jornadas extensas, y aunque siempre sonreía frente a mí, muchas noches la escuchaba llorar cuando creía que yo dormía. Un día me contó que había conocido a un hombre llamado Alejandro, y que deseaba volver a casarse. Sentí que alguien intentaba ocupar el lugar de mi padre, y decidí que jamás lo aceptaría. La primera vez que Alejandro llegó a casa, trajo una pequeña planta, y me dijo que podríamos cuidarla juntos, porque sabía que me gustaban las flores. Le respondí con frialdad que no necesitaba otro padre. Él solo sonrió, y dijo que no había venido a reemplazar a nadie. Tras casarse con mi madre, comenzó a vivir con nosotras. Yo lo ignoraba, evitaba hablarle, y rechazaba cualquier intento de acercamiento. Pensé que tarde o temprano se rendiría, pero nunca lo hizo. Cada mañana preparaba el desayuno, dejaba una nota deseándome un buen día, y cuando olvidaba mi almuerzo, aparecía en la escuela con una sonrisa. Nunca me gritó ni me reprochó mi actitud. Con el tiempo, su presencia se volvió constante, casi silenciosa, pero firme. Incluso cuando yo hacía todo lo posible por ignorarlo, él encontraba pequeñas formas de estar presente sin invadir ni forzar, como si comprendiera que el amor también puede esperar. Los años pasaron, y una noche enfermé gravemente. Mi madre no podía ausentarse del trabajo, así que Alejandro permaneció conmigo durante varios días. Me preparó sopa, me administró la medicación a tiempo, y pasó las noches sentado junto a mi cama, vigilando que la fiebre descendiera. Aún así, yo seguía negándome a aceptarlo. Recuerdo que en una de esas noches, medio dormida, lo vi acomodándome la manta con cuidado. No dijo nada, simplemente permaneció allí, como si su única misión fuera asegurarse de que yo respirara en calma. Sin embargo, incluso entonces, mi orgullo era más fuerte que mi gratitud. Durante la adolescencia me volví más rebelde. Discutía con todos, especialmente con él. Un día, dominada por la rabia, le grité que nunca sería mi padre. Esperaba una confrontación, pero él respondió con serenidad: «Lo sé, pero seguiré aquí mientras me necesites». Al día siguiente, todo continuó igual. El desayuno estaba preparado, y me deseó un buen día como si nada hubiera ocurrido. Esa calma suya me desarmaba más que cualquier grito. Yo buscaba una reacción, una razón para rechazarlo, pero él nunca me la dio. A veces incluso me molestaba más su paciencia que cualquier castigo, porque no me permitía justificar mi rechazo. El día de mi graduación de secundaria, lo vi al fondo del salón. Cuando recibí mi diploma, levanté la mirada, y descubrí que lloraba de emoción. Mi madre me confesó que había esperado ese momento desde el primer día en que entró en nuestras vidas. Aquellas palabras comenzaron a derribar el muro que había construido alrededor de mi corazón. Por primera vez, me pregunté si tal vez yo había estado equivocada todo ese tiempo, pero el miedo a aceptarlo era más fuerte que la duda. Ingresé a la universidad gracias a una beca, pero aún faltaban recursos para cubrir los gastos. Tiempo después, descubrí que Alejandro había vendido la motocicleta que más apreciaba para financiar mis estudios. Nunca me lo mencionó, ni esperó reconocimiento alguno. Solo deseaba
que yo tuviera un futuro mejor. Cuando lo supe, sentí una profunda mezcla de culpa y vergüenza, que no supe cómo expresar. Él continuaba actuando como si nada hubiera cambiado, como si aquel sacrificio no tuviera importancia. Para él, amar era simplemente hacer lo necesario, sin pedir nada a cambio. Tras graduarme, conseguí un buen empleo, y me mudé a otra ciudad. Poco a poco, dejé de visitarlos con frecuencia. Un día, mi madre me llamó, para informarme que Alejandro había sido hospitalizado. Corrí al hospital, y lo encontré muy débil. Al verme, sonrió y dijo: «Sabía que vendrías». No hubo reproches ni preguntas, solo alegría por verme. Tomé su mano, y le pedí perdón, por todos los años en los que lo traté como a un extraño. Él respondió que yo solo era una niña herida, y que nunca me había culpado por ello. En ese instante, comprendí el verdadero significado del amor incondicional. Durante su recuperación, encontré una carta que había escrito muchos años antes. En ella, expresaba que nunca quiso reemplazar a mi padre, sino asegurarse de que nunca volviera a sentirme sola. También escribió que yo había transformado su vida, mucho más de lo que él había transformado la mía. Lloré al terminar de leerla. La operación fue un éxito. Cuando despertó, lo miré a los ojos, y por primera vez, le dije: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Él sonrió con lágrimas en los ojos, y respondió que había esperado muchos años para escuchar esa palabra. Desde entonces recuperamos el tiempo perdido. Compartimos cumpleaños, navidades y numerosos momentos que antes había dejado pasar. Poco después, conocí al hombre con quien me casaría. Cuando llegó el día de mi boda, todos preguntaron quién me acompañaría al altar. Respondí sin dudar que sería mi padre. Me refería a Alejandro. Antes de la ceremonia, me dijo que entendería si prefería que otra persona ocupase su lugar. Lo abracé con fuerza, y le respondí que nadie más lo merecía. Caminar a su lado hacia el altar fue uno de los momentos más significativos de mi vida. Meses después nació mi hija Lucía. Cuando Alejandro la sostuvo por primera vez en brazos, volvió a llorar. Desde ese día ella lo llamó abuelo, y él la amó con la misma entrega con la que me había amado a mí. Con el paso de los años, verlo con ella, me permitió comprender aún más todo lo que había hecho por mí. No solo me había criado, también había sanado partes de mí que ni siquiera sabía que estaban heridas. 5 años después de su operación, encontramos una caja llena de fotografías, y un pequeño diario, en el que Alejandro había registrado recuerdos de toda mi infancia. Había anotado mi primer día de escuela, cuando aprendí a montar bicicleta, mis cumpleaños, y muchos momentos que yo ya había olvidado. En la última página escribió que no le importaba si algún día comprendía cuánto me quería. Lo único importante era que nunca volviera a sentirse sola. Tiempo después acepté reunirme con mi padre biológico. Me pidió perdón por todos los años de ausencia. Le respondí que lo perdonaba, pero que había aprendido que un padre no se define por la sangre, sino por la presencia. Nos despedimos en paz, y no volvimos a vernos. Los años continuaron su curso. Mi hija creció adorando a Alejandro. Un día me preguntó por qué su abuelo tenía un apellido distinto al mío. Le expliqué que no era mi padre biológico. Ella sonrió y dijo: «Entonces él decidió quererte. Eso lo convierte en un héroe». Nunca escuché una definición más precisa del verdadero amor. Cuando Alejandro cumplió 70 años, organizamos una gran celebración. Durante el brindis, le agradecí por haberme elegido como hija, incluso cuando yo tardé tantos años en elegirlo como padre. Todos se emocionaron hasta las lágrimas. Algunos años después, mi madre me llamó para informarme que Alejandro había fallecido mientras dormía. Sobre su mesa de noche dejó una última carta para mí. En ella escribió que su mayor regalo había sido formar parte de mi vida, y me recordó que una familia no se construye con sangre, sino con amor, paciencia y perdón. Hoy llevo flores a su tumba junto a mi hija. Ella siempre me pregunta si su abuelo continúa cuidándonos. Yo miro al cielo y respondo que sí.
porque el amor de un verdadero padre nunca desaparece, solo encuentra otra forma de acompañarnos. Mi padre biológico me dio la vida, pero Alejandro me enseñó lo que significa ser una familia. Y si alguien me pregunta quién fue el hombre más importante de mi vida, responderé sin dudarlo: mi padrastro, el hombre que decidió amarme como si fuera su propia hija.